vamos con nuestro último vídeo de hoy, en el que vamos a analizar algunos aspectos de qué modelos son los que imitamos y qué modelos son los que no imitamos. En la introducción al tema ya os conté alguna teoría previa sobre la imitación, por ejemplo, la teoría de Miller y Dollar, que influyó bastante en Bandura. La teoría de Miller y Dollar, de 1941, venía a decir que la imitación necesitaba 4 pasos. El primer paso era una motivación por imitar algo. El animal, la persona o el animal tenían que percibir algo que fuese deseable imitar. Lo segundo es que tenía que ver un ejemplo, el observador tenía que ver un ejemplo exacto de cuál era la conducta a imitar. Después había que hacer una igualación de esa conducta, había que hacer exactamente lo mismo que esa conducta, y por último recibir el refuerzo pertinente. El problema que tenía este tipo de modelos es que las conductas que se aprenden se suelen aprender antes de la exposición del modelo y por tanto no da cuenta de cómo se adquiere realmente esta conducta. Bueno. O el modelo de Skinner, donde la imitación no deja de ser simplemente una conducta de igualación a un estímulo discriminativo. Es decir, el modelo sería un estímulo discriminativo y el sujeto lo que hace es responder ante ese estímulo discriminativo, igualando los estímulos, en este caso igualando las conductas, y recibiendo un reforzamiento por esa igualación de las conductas. La teoría de Skinner presentaba también diferentes problemas. La primera era que si el observador no daba o no emitía la conducta observada, no tenemos manera humana de saber si realmente ha aprendido o no ha aprendido la conducta. El segundo problema que tiene es que requiere que la conducta ya esté en el acervo de conductas que tiene la persona, es decir, no explica el aprendizaje de una conducta nueva, sino que simplemente lo único que te está explicando es que si el sujeto emite una conducta que ya está en su repertorio conductual, va bien porque ha visto un modelo o bien porque está imitando al modelo, va a recibir un reforzamiento o no, pero no explica cómo se adquieren esas respuestas. Y por último, además, qué sucede con la imitación latente. Es decir, igual que hay un problema con el aprendizaje latente, hay un problema con la imitación latente. Es decir, si el sujeto ve ahora una conducta determinada, observa ahora una conducta determinada, pero emite la conducta de igualación un tiempo después, sin la presencia además del modelo. Entonces, este tipo de teorías no explicaban correctamente el aprendizaje o no explicaban correctamente la imitación porque presentaban problemas para poder predecir y explicar la imitación. Del análisis del aprendizaje, desde el punto de vista del aprendizaje social, lo que Bandura viene a afirmar es que el modelado produce aprendizaje, la imitación de modelos produce aprendizaje, principalmente por su función informativa. Acordaros que antes hablábamos de las funciones del refuerzo. Pues bien, el modelado produce aprendizaje fundamentalmente por su función informativa. Esto es, el observador adquiere representaciones simbólicas de las actividades modeladas en lugar de asociaciones estímulo-respuesta. Según Bandura, no se aprenden asociaciones estímulo-respuesta, sino que lo que se aprende son representaciones simbólicas de esas operaciones estímulo-respuesta. No sé si os acordáis del primer vídeo que hablábamos precisamente de esto, que uno de los problemas que tenía el condicionamiento operante es que cuando nos planteamos qué es lo que realmente se aprende, había algunos teóricos que lo que venían a decir era: no, mira, no se aprenden estímulo-estímulo o no se aprende estímulo-respuesta, sino que se aprenden relaciones entre medios y fines, entre significados y fines, y por tanto lo que se aprenden son creencias o conocimiento, en este caso representaciones simbólicas. Bueno, el modelado está gobernado por 4 subprocesos, digamos que por 4 procesos psicológicos básicos. Estos 4 procesos psicológicos básicos son la atención,
la retención o recuperación en la memoria, el motor o el ensayar de forma motora la conducta y el aspecto motivacional o el producto motivacional o emocional. Hacen falta el concurso de estos 4 subproductos o el concurso de estos 4 procesos básicos para que se dé el aprendizaje por imitación de modelos. Dentro de los procesos atencionales, lo que más se ha investigado o lo que más se ha dedicado a investigar es por qué imitamos a ciertos modelos y por qué a otros modelos no. Básicamente, las características relevantes del modelo son tremendamente importantes para que la imitación tenga éxito. Todos nosotros tenemos diferentes preferencias asociacionales, es decir, tenemos cierta preferencia por personas más cercanas, por el trato diario con el que tenemos, y de hecho la mayoría de nuestros aprendizajes los tenemos en ambientes que para nosotros son ambientes completamente naturales, normales, del día a día, y donde están nuestras preferencias. Por ejemplo, es mucho más probable que el bebé imite a la madre y no al padre, y simplemente por una mera preferencia asociacional, y esa preferencia asociacional probablemente sea por el paso de mayor número de tiempo con la mamá y no con el papá. También se han estudiado características de atracción interpersonal. Es decir, es más probable que imitemos a aquellas personas que nos atraigan más o aquellas personas que consideramos que son más atractivas para el sexo opuesto. Si, por ejemplo, en la época de los 90 la gente imitaba a David Beckham. Cuando David Beckham vino a España a jugar al Madrid, si Beckham se hacía 3 rayitas en el pelo, todo el mundo con 3 rayitas en el pelo. Hace unos años, cuando apareció el programa First Days y Gareth Bale vino a jugar al Real Madrid, la mayoría de los adolescentes los veías con una coletita, con un kiki aquí en el pelo, al igual que lo llevaba el camarero de First Days o al igual que lo llevaba Gareth Bale en el Real Madrid. Bueno, y otros pues imitan a Cristiano Ronaldo o imitarán a Neymar o al personaje de turno. Con las chicas sucede exactamente lo mismo. Es decir, las chicas tienden a imitar a aquellas chicas que consideran que son atractivas, bien entre ellas o bien atractivas para el sexo opuesto. Bien. Pregunta: ¿qué sucede con los modelos de televisión? ¿Imitamos solamente a famosos? ¿O imitamos solamente a grandes deportistas? ¿Imitamos todo aquello que sale por televisión? Bueno, pues aquí hay una gran controversia. Y es algo que os invito a que investiguéis por vuestra propia cuenta. Que os hagáis una pregunta. ¿El jugador de juegos violentos termina siendo violento? ¿O la persona que se expone a ciertos modelos de comportamiento que ve en televisión termina actuando de esa manera, tal y como aparece en televisión? Simplemente haceros una pequeña reflexión. No sé si recordáis una serie de televisión que se llamaba House, en la que salía un médico que era bastante mal encarado, bastante mal educado. El subtítulo de House, o cuando lo anunciaban, era como honestidad brutal, porque bueno, más que honestidad era mala educación. ¿Qué creéis que pasó con los médicos españoles cuando estaban emitiendo esta serie? Empezaron a ser maleducados, empezaron a ser honestos de forma brutal y a ser directos con aquellas personas a las que estaban atendiendo. Bueno, ahí lo dejo caer. Segundo proceso importante: el primer proceso es el de atención, el segundo proceso importante es el proceso de retención. Obviamente, si la persona no es capaz de retener o de hacer una representación mental y retener esa representación mental en su cabeza y recuperar luego esa representación mental, va a ser incapaz de imitar absolutamente nada. El patrón tiene que estar representado en la memoria de forma simbólica. Básicamente somos capaces de hacer dos grandes tipos de representaciones. Una en imágenes, bien a través de imágenes del modelo, y que además esas imágenes del modelo somos capaces de asociarlas a el nombre, a cosas, a actividades concretas, etcétera, etcétera. Y el segundo tipo de representaciones es a través del lenguaje. Con el
lenguaje hacemos una codificación verbal de la observación y utilizamos ese código lingüístico como guía de nuestra conducta. Más adelante hablaremos del concepto autoinstrucciones. Y también nos permite utilizar de manera lingüística el uso del ensayo mental. Y sabemos que aquellas personas que hacen ensayos mentales, describiéndose a sí mismo al mismo tiempo los pasos que tienen que ir haciendo en cada momento para imitar de forma calcada al modelo, tienen mucha mayor probabilidad de obtener reforzamiento y de hacerlo correctamente y de hacer un matching lo más exacto posible. Tercer proceso es la reproducción motora. Es necesario tener cierta serie de habilidades porque si no, no podemos imitar las cosas, aunque la imitación pues, se podrá acercar más o se podrá acercar menos, pero es necesario tener cierto tipo de habilidades. Y por último, la motivación o el refuerzo. Si no hay activación, si no hay ejecución suficiente o la ejecución no va seguida del reforzador, bien de manera vicaria, es decir, por observación, o bien de manera directa, la conducta se va a extinguir. Entonces no se va a dar. Bien. No es necesario el reforzador extrínseco para que se dé la imitación. Y aquí cambian las teorías del refuerzo skinneriano y la teoría del aprendizaje social. Mientras que en las teorías del refuerzo hay un estímulo antecedente, bien discriminativo, bien estímulo delta, en este caso un estímulo discriminativo. Ese estímulo discriminativo elicita que aparezca la respuesta concreta y esa respuesta viene seguida por un reforzador que va a modificar la probabilidad de aparición de la respuesta. En el caso de las teorías del aprendizaje social, lo que sucede es que la anticipación del reforzador es la anticipación del reforzador, lo que lleva a que prestemos atención al estímulo concreto, que hagamos una representación simbólica del modelo a través de la codificación, a través de la organización cognitiva, a través del ensayo comportamental, y que esa codificación simbólica del modelo nos lleve a emitir la respuesta imitada. Pero no es necesario que haya un reforzamiento extrínseco para que se dé la imitación o no. Bueno, la mayor función del estímulo modelo es transmitir cómo organizar los componentes de la respuesta en nuevos patrones de conducta. Volvemos de nuevo a lo mismo, lo que os decía al principio. El modelado produce aprendizaje porque principalmente su función es informativa. Informa sobre cómo organizar los componentes de la respuesta en nuevos componentes de conducta. Esto se puede dar a través de representaciones físicas, o eso se puede dar de demostraciones físicas, bien a través de representaciones que tenemos una variedad inmensa de representaciones simbólicas que podemos observar, es decir, podemos ver series de televisión, podemos ver películas, podemos ver vídeos, podemos ver fútbol, bien a través de descripciones verbales, es decir, el estímulo modelo lo que hace es simplemente indicarnos cómo organizar los componentes de la conducta. Y además, ese estímulo modelo viene después ya de haber llamado nuestra atención el hecho que el estímulo ha sido capaz de provocar una predicción de reforzamiento. Es cierto que las diferentes formas de modelado no son igual de efectivas. Es decir, es mucho más efectivo imitar a un modelo que sea cercano en nuestra edad, sexo, forma de ser. Lo más parecido a nosotros va a ser mucho más eficaz que un modelo pues, visto en televisión o un modelo visto en sabe Dios que nos han contado cualquier historia de qué pasó hace 200 millones de años. ¿Cuál es el alcance de los modelos? Bueno, pues parece ser que las personas observan a los modelos de acuerdo a una serie de reglas o principios preestablecidos. Es decir, no observamos a los modelos así porque sí, no observamos cualquier cosa, cualquier persona no nos sirve como modelo. Las respuestas generadoras de reglas se transmiten también a través del modelado, en este caso, por ejemplo, el lenguaje se transmite a través del modelado,
Los niños aprenden el lenguaje a base de imitar a los padres y a base de modelar a los padres. Los observadores suelen tener varias fuentes de información y varias fuentes de observación, es decir, no solamente observamos a un modelo y hacemos la conducta de un solo modelo, sino que solemos observar varios modelos y nos hacemos una especie de composición mental de todos esos tipos de modelos. El modelado puede fortalecer o inhibir respuestas aprendidas previamente por los observadores, y las acciones de los otros nos suelen servir también como clave social, como predictor sobre qué tipo de comportamientos se esperan que tengamos en un momento dado. Bien. Cuatro fenómenos. Os recuerdo que lo principal es que lo que se aprende en la imitación de modelos es la función informativa, es decir, lo que se aprende es cómo organizar la conducta, que para aprender esa organización de la conducta necesitamos que se den 4 procesos. El primer proceso es el atencional, el segundo proceso es la memoria, el tercer proceso es la capacidad de poder imitar físicamente esas habilidades motoras para poder imitar físicamente la conducta, y por último el reforzamiento o la función motivacional emocional de la conducta. ¿Vale? Nos quedan 2 pequeños vídeos, pero esos los veremos en otro momento. Un saludo a todos, chicos.